Mi nombre es Penélope y vivo en un piso luminoso en Bilbao, con una terraza que, de abril a octubre, se llena de albahaca y otra planta que supuestamente era menta, aunque su aroma nunca fue del todo familiar. Allí, en esa terraza, siento que el aire fluye a través de mí, en lugar de limitarse a mi alrededor. Es un lugar donde puedo respirar, reflexionar y, a veces, soñar despierta. Antonio, mi esposo, tiene 14 años menos que yo y llevamos 22 juntos. Los últimos días se habían tornado rutinarios y silenciosos, sin las risas compartidas de antes. Al despertar, él siempre era el primero en levantarse, preparaba café, se ponía los auriculares y, al verme llegar a la cocina, me avisaba sin levantar la voz: tu taza está en el lado izquierdo. Sus gestos eran atentos, pero ya no encontraba alegría en ellos, la felicidad parecía haberse escondido tras la rutina. Un lunes decidí intervenir en la cocina. Todo era antiguo y representaba un riesgo, así que llamé al joven de la tienda de reparaciones al lado de la farmacia. Confirmó que llegaría el miércoles. Al retirar del horno un recipiente con vegetales y colocarlo sobre el posavasos, reflexioné sobre lo necesarios que son los cambios, incluso cuando parecen triviales. No era simplemente la electricidad, era un símbolo de renovación, de recuperar la atención a los detalles que antes dábamos por sentados. El miércoles, puntual, apareció Gael. Era un joven delgado, alto, con cabello oscuro y una chaqueta gris algo desgastada. Traía herramientas, cables y un aura de tranquilidad. Su presencia era silenciosa y firme, nada en él parecía apresurado. Me saludó con formalidad: mi nombre es Gael. Me informaron que es necesario hacer reparaciones en la cocina. Su voz calmada contrastaba con mi ansiedad, y por un instante sentí que la casa respiraba de otra manera. Observaba cómo trabajaba, cómo revisaba las tomas de corriente y colocaba cada cable con precisión casi coreográfica. Antonio regresó por la tarde. Cenamos en silencio, como solíamos hacer cuando nadie nos miraba. Las verduras que calenté fueron apreciadas por Gael con una simple mirada, sin palabras ni gestos innecesarios. Fue un momento de aceptación mutua, de reconocimiento silencioso de que cada uno cumplía su papel, Antonio como compañero distante, yo como observadora paciente y Gael como intermediario que traía orden sin invadir nuestro espacio. Esa noche, antes de dormir, sentí por primera vez en mucho tiempo una calma real. La cocina, el balcón y la terraza se mezclaban en mis pensamientos, los aromas, la luz tenue, el aire fresco. Todo parecía sutilmente renovado, y no solo por la electricidad, algo dentro de mí también había cambiado. Gael, con su puntualidad y discreción, había traído algo inesperado, una sensación de pertenencia y cuidado que no dependía de palabras ni de miradas constantes. A la mañana siguiente, preparé un pastel de limón como solía hacerlo en los cumpleaños de Antonio. Él apenas lo notó, pero Gael apareció a tiempo para compartirlo conmigo de manera silenciosa. Lo observé tomar un pedazo, disfrutarlo y marcharse sin palabras, dejando un aroma de aire fresco y madera. Todo parecía un ritual, un pequeño recordatorio de que la atención al detalle puede ser un acto de afecto silencioso, que no necesita reconocimiento, sino solo presencia y consideración. Así pasaron los días. Gael regresaba con regularidad, revisando cada instalación, cada rincón de la casa. Su presencia se volvió familiar, y el silencio que compartíamos era cómodo, sin incomodidad ni necesidad de llenar espacios con palabras. Antonio, por su parte, mantenía su rutina, ocupando su tiempo con tareas externas, mientras yo observaba y reflexionaba sobre la naturaleza de nuestras vidas compartidas, la rutina, el silencio y la inesperada conexión que surge a través de pequeñas acciones cotidianas. El día siguiente amaneció con una luz suave que entraba por la terraza. Penélope se levantó temprano, como de costumbre, y observó el cielo despejado mientras regaba sus plantas. La albahaca desprendía un aroma intenso que contrastaba con la menta, cuya fragancia seguía siendo enigmática y ligeramente metálica. Todo parecía normal, y, sin embargo, había un ligero peso en el aire que no podía ignorar. Antonio ya no estaba en casa, se había marchado a trabajar. La rutina parecía intacta, pero Penélope sentía que algo había cambiado en su interior. Recordaba los silencios compartidos con Gael, la tranquilidad que había surgido sin esfuerzo, y cómo esa simple presencia le había ofrecido un espacio donde su mente podía descansar. No era amistad, no era amor, sino una conexión silenciosa que la hacía sentirse comprendida de una manera que hacía tiempo había olvidado. Alrededor de las 10, escuchó un timbrazo. Era Gael.
Traía consigo una pequeña caja con un dispositivo adicional para el panel eléctrico, algo que parecía insignificante pero que, en realidad, representaba cuidado y atención. Su manera de entrar era discreta, no pronunciaba palabras innecesarias y sus movimientos eran medidos. Penélope le ofreció café, pero él declinó con una ligera sonrisa, mientras colocaba la caja en la cocina y comenzaba a revisar cada toma de corriente, cada conexión, con una paciencia sorprendente para alguien tan joven. El aroma de la tarta recién horneada aún persistía en el ambiente. Penélope había decidido prepararla de nuevo, sin una razón clara, más que por el acto mismo de hacerlo, como un ritual que la conectaba consigo misma. Gael no pidió un trozo, pero observaba con interés, quizá reconociendo el significado que tenía para ella. La cocina se llenó de un silencio cómodo, donde el tic-tac de las manecillas del reloj y el murmullo lejano de la ciudad se mezclaban sin interrumpir la calma que ambos compartían. Tras finalizar la revisión eléctrica, Gael se dirigió hacia la terraza. La brisa entraba suavemente por la ventana abierta, moviendo las cortinas y esparciendo un poco de la fragancia de las plantas. Cada gesto de Gael parecía medido, pero al mismo tiempo natural, como si estuviera completamente en sintonía con el espacio y el momento. Penélope observaba cómo ajustaba el soporte de los cables y luego regresaba hacia la cocina, donde le mostró el resultado final. Los nuevos tomacorrientes habían quedado discretos, casi invisibles, pero su presencia otorgaba un sentido de orden y seguridad al hogar. Mientras Gael recogía sus herramientas y se preparaba para marcharse, Penélope sintió una mezcla de tranquilidad y desconcierto. No era amistad ni romance, era algo distinto, una especie de reconocimiento mutuo que no necesitaba palabras. Antes de salir, dejó un libro sobre la mesa, con una nota manuscrita que solo decía, para cuando quiera silencio compartido. Pasaron las horas y Antonio regresó, tarde como de costumbre. La cocina estaba en calma. La tarta ya no estaba, pero el recuerdo de su aroma persistía. No hubo palabras inmediatas entre ellos, el simple hecho de existir juntos en el espacio compartido era suficiente. Penélope comprendió que había encontrado un nuevo ritmo, un equilibrio que no dependía de la conversación constante ni de gestos grandiosos, sino de la atención silenciosa a los pequeños detalles, un interruptor revisado, una planta regada, un libro dejado en la mesa. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal de la terraza, Penélope se sentó con una taza de té. Cerró los ojos y recordó cada gesto de Gael, la forma en que respetaba el espacio sin invadirlo, como su presencia parecía escuchar incluso lo que no se decía. Antonio dormía plácidamente, ajeno a estos pequeños milagros de la cotidianidad, mientras ella comprendía que la verdadera conexión podía surgir en el silencio, y que ese silencio podía ser tan profundo y revelador como cualquier conversación prolongada. La sensación de pertenencia a algo más amplio, a un espacio donde podía respirar y existir sin expectativas, se había instalado en ella. No necesitaba explicaciones ni justificaciones, solo necesitaba estar. Y, por primera vez en mucho tiempo, Penélope se sintió completa en ese instante, comprendiendo que incluso en la rutina más simple, la vida podía ofrecer pequeños destellos de comprensión y serenidad. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y un viento ligero que agitaba las hojas de los árboles frente a la terraza. Penélope abrió las cortinas y dejó que la brisa entrara, mezclándose con el aroma persistente de la albahaca y la menta. Hoy, sin embargo, había algo distinto, un presentimiento sutil, casi imperceptible, que le decía que la rutina podía transformarse, aunque solo fuera un poco. Antonio ya había salido, y la casa quedó silenciosa. Penélope se sentó con su taza de té y observó la ciudad desde la ventana. El tiempo parecía fluir más lentamente, como si cada minuto tuviera un significado propio. No era tristeza ni alegría, solo una sensación de espera tranquila, como la de un río que se abre paso entre piedras y raíces, encontrando siempre su cauce. A media mañana, Gael apareció nuevamente. Esta vez no traía herramientas ni cajas, solo un cuaderno y un lápiz. Sin decir nada, se sentó en la terraza junto a Penélope y comenzó a dibujar, trazando líneas que parecían capturar la luz y la sombra del momento. No era arte espectacular, pero había precisión, atención, y sobre todo, intención. Penélope lo observaba en silencio, apreciando cada gesto. ¿Qué haces?, preguntó finalmente, casi sin aliento. Capturo lo que no se dice, respondió Gael, sin dejar de dibujar. A veces el silencio habla más que las palabras. Penélope sonrió, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Había aprendido a leer esos silencios, a valorar los pequeños detalles,
una planta regada, un interruptor revisado, un libro dejado en la mesa. Todo eso era un lenguaje propio, un código de cuidado y atención que no necesitaba traducción. El día continuó así, ellos juntos, pero en mundos paralelos, compartiendo el mismo espacio sin interferir en la rutina del otro. La sensación de conexión crecía, no a través de palabras grandiosas ni promesas, sino a través de la existencia compartida y la atención consciente a lo que estaba presente. Al caer la tarde, Antonio regresó. Penélope y Gael ya habían guardado sus cosas, y el hogar volvió a su ritmo habitual. Antonio no preguntó nada, y Penélope no sintió la necesidad de explicarse. Había algo más profundo que las palabras, algo que solo podía sentirse. Cuando la noche se instaló, Penélope se quedó nuevamente en la terraza, contemplando las luces de la ciudad y el reflejo de la luna en los cristales. Gael había partido, dejando atrás el cuaderno con dibujos que parecían simples trazos, pero que contenían más verdad que cualquier confesión. Penélope comprendió que la vida estaba hecha de estos momentos efímeros, silencios compartidos, gestos mínimos, detalles que revelan cuidado y atención. No era amor ni amistad convencional, era algo más sutil, más profundo, una conexión que permitía existir plenamente, sin juicio ni expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, Penélope sintió una paz completa. No necesitaba llenar los espacios con palabras, ni buscar significados grandiosos en cada acción. Todo estaba allí, en lo simple y cotidiano, esperando ser reconocido. Y mientras la ciudad dormía a su alrededor, ella entendió que la vida podía ser rica y plena incluso en los gestos más pequeños, en los silencios más compartidos, y en las presencias más discretas que, sin embargo, dejaban una huella imborrable en el alma. El silencio, concluyó Penélope, no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades.